Bienvenido a tu curso bíblico. Bienvenidos al curso bíblico entre jóvenes. Hoy abordaremos una pregunta muy interesante. ¿Qué existe después de la muerte? Soy el pastor Nicolás y estoy acompañado en este momento con Laura Acosta. Bueno, esta es una pregunta que posiblemente en algún momento de nuestra vida nos la hemos hecho. ¿Qué existe después de la muerte? ¿Será que nos podemos comunicar con las personas que ya están muertas? Y quiero hoy que podamos tener juntos a través de la Biblia una comprensión de este tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque es una situación que se vive todos los días y necesitamos saber qué dice Dios. Es importante, queridos jóvenes, qué dice Dios, porque Satanás también nos engaña con algunas cosas que nos hace desvincular de lo que Dios ha dicho acerca de la muerte. Cuando murió mi abuela hace ya más de 15 años, yo recuerdo que, bueno, todavía era un joven adolescente y yo estaba descansando en las horas de la noche, habían pasado unas pocas semanas y yo me desperté y en mi mente había visto a mi abuela. A mí me afectó mucho la partida de mi abuela. Entonces al siguiente día yo le pregunté a mi mamá y le dije, ¿vi o no a mi abuela? ¿Quién era? Yo la vi. Y entonces, claro, para mi mamá en ese momento fue un golpe duro y me sentó y me dijo, vamos a estudiar este tema a través de la Biblia. Cuando lo entendí, dije, gracias Señor, porque claro, algunas veces es muy fácil decir, no, déjalo que crea lo que está creyendo y no hay problema. Pero como joven agradezco a mi madre y a mis padres por inculcarme a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere decir. Y eso realmente cambió mi manera de pensar y me dio mucha paz y tranquilidad en el corazón. No sé, Laurita, si tú como joven en algún momento te has hecho estas preguntas acerca de qué pasa después de la muerte, que en realidad es un tema que abarca mucho en nuestro momento y que como jóvenes también muchas veces es muy desafiante porque no comprendemos tal vez todas las cosas que desearíamos comprender. Bueno, pastor, yo realmente todavía no he vivido como una muerte muy cercana, no he tenido como un luto. Gracias a Dios, yo sé que en algún momento llegará, pero sí he tenido muchas personas cercanas que han tenido una pérdida. Y uno en ese momento no sabe qué decir, ¿sí? Y después uno escucha que ellos se han comunicado con ellos, que los han visto. Uno, en mi posición, no sé cómo decirle que no suene grotesco como, oye, ese no es tu ser querido que ha muerto, ese es Satanás. Y es importante ahora acá mencionar cómo el enemigo está utilizando esa parte tan sensible de nosotros como jóvenes, como personas, como ser humano, para poder aprovecharse y llevarnos a ese mundo oscuro de él, donde comienza a comunicarse por medio de mundos y demás. Y pastor, es en serio, ven a la persona muerta. La ven allí, se comunican y hablan y realmente lo que nos enseña la Biblia, lo que nos muestra la Biblia es que esto no es real. Y la Biblia lo muestra para que nosotros estemos tranquilos de lo que pasa y estemos seguros, que lo vamos a ver más adelante, que aún después de la muerte también hay una esperanza. Ese pensamiento que tú dijiste acerca de que el alma es inmortal, la persona muere y entonces hay un pensamiento en muchas de las denominaciones, muchas personas acerca de que el alma es inmortal, muere y el alma sale, es inmortal. ¿De dónde viene ese pensamiento? Y mira lo interesante, la Biblia nos muestra en Génesis, me gustaría, Laurita, que lo puedas leer, capítulo 3, el versículo 3 y 4, que Satanás empezó a introducir este pensamiento en Adán y Eva, seres creados por Dios, queridos jóvenes. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo Satanás se presenta muchas veces tergiversando la palabra de Dios. Génesis 3. 3 y 4. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo estaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es una de las primeras grandes mentiras. Dios no había dicho eso, ¿sí? Lo que Dios dijo es ciertamente morirás. Es decir, y esta es una cuestión de entender la traducción bíblica en el hebreo en este caso. Lo que Dios estaba diciendo que a partir del momento en que ellos comieran del fruto, iban a empezar a deteriorarse hasta llegar como resultado, lamentablemente, a la muerte. Pero Satanás vendió la idea de que ellos iban a poder ser inmortales. Entonces Satanás dice, ustedes van a ser como Dios. Entonces, Laurita, este pensamiento, queridos jóvenes, surge desde el inicio de la creación. Satanás, haciéndose querer pasar por Dios,
diciendo algo que Dios no había dicho. Y entonces eso me imagino al principio cuando lo escuchó Adán y Eva, sonó bonito, ¿no? Suena lindo. Que te digan que el alma va a ser inmortal. Suena bonito, pero no es lo que Dios Y así se dejó quedó, escrito. pastor. El enemigo hoy, ese ser que ha muerto, pero lo vemos, que apareció en el cuarto o que tal persona me ayudó a verlo porque se comunicó del más allá con él y ahora está aquí presente, decimos que es el alma, ¿sí? Pero yo creo que si vamos a la Biblia y entendemos realmente cuál es el concepto del alma, ya todo tendrá sentido y pues vamos a descubrir que la persona está en un profundo sueño. El alma es el aliento de vida que Dios le dio, no es un ente externo que está detrás mío andando como la sombra, sino que al momento de que yo me muero, como Dios me dio el aliento de vida a mí, cuando mi cuerpo se apaga, la vida se apaga, ese aliento de vida regresa a Dios. Adiós, ¿quién lo dijo? Y cuando Jesús regrese por segunda vez, nos llamará por nuestro nombre, ¿cierto? Y nos dará otra vez ese aliento de vida. Entonces, ¿ese aliento de vida se va a Dios o se queda aquí? ¿Será que el alma sí es, pastor, esa alma viviente ahí con la que yo me puedo comunicar después de que la persona muere? Bueno, y eso va a ser una de las preguntas que hoy vamos a responder a través de la misma Biblia, que la Biblia nos da tanto la fórmula de la vida como también la fórmula cuando la persona fallece o muere nuevamente. Y sabes que ahí en el texto donde leíste tú en Génesis 3, 4 y 5, ahora Satanás no solo se queda con eso, sino Satanás le dice a Adán y Eva que serán como dioses. ¿Sí? Hoy en la nueva era hay un pensamiento muy común que es el pensamiento de tú eres tu propio Dios. Tú, el yo, ¿sí? Sí. Es un pensamiento de una creencia de la nueva era. Entonces, tú en tu vida no necesitas a Dios porque tú eres autosuficiente para poder lograr todo lo que tú quieras. Entonces, ese pensamiento lo instauró Satanás desde el inicio, diciendo a Adán y Eva que iban a ser como Dios. Y les digo algo, queridos jóvenes, ¿sí? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero Dios es Dios. Él es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisapiente y es un Dios de eternidad. Entonces Satanás quería tergiversar las cosas y de esa manera quería engañar ese pensamiento tan puro que tenían Adán y Eva. Y es en ese mismo momento en donde se introduce otra de las cosas que sucede en este tema de la muerte, y es que lamentablemente Satanás ha tergiversado tanto este tema que también él, de manera engañosa, busca a algunas personas que aparentemente te dicen, yo me puedo comunicar con la persona que tú Con los seres extrañas, queridos, sí. y uno dice, eso me gusta. Y se ha vuelto en este tiempo un negocio redondo y muchas personas van y aparentemente hablan con otras personas o con sus seres queridos, pero en realidad esto es un engaño de Satanás. Isaías 8:19 nos advierte que no debemos consultar a los muertos ni a los espíritus y debemos acudir, mejor sí, directamente a Dios. En ese mismo momento, Laurita. Pastor, escuché la historia de una mujer que perdió su hijo en la guerra. Le llegó la noticia que su hijo pues murió lamentablemente en la guerra. La mamá, muy triste, pasó días de mucha depresión, donde no entendía, donde reprochaba a Dios, ¿cierto? Como cualquier mamá, ¿cierto? Que ha perdido a su hijo. Pues ella, en su desesperación, ella sabía que alguien podría ayudarla a comunicarse con su hijo del más allá, ¿cierto? Ella fue con esta persona que hoy en día se le conocen como medium, ¿sí? Antes se le decía brujo o algo así. Ella fue con esta persona, le ayudó para que se comunicara con su hijo y efectivamente se comunicó con el pastor. Él le contó que estaba bien, que se tranquilizara, que todo estaba muy bien. Ella regresó tranquila a su casa. Resulta que ella todas las mañanas comenzó otra vez a escuchar su hijo silbar en el patio, como lo hacía cuando estaba vivo. Así que eso a ella le daba tranquilidad, pastor. Ella ya se sentía tranquila porque ya había visto a su hijo y porque lo escuchaba silbar en el patio. Pero resulta que al pasar los meses seguía esta situación, pero un día golpearon su puerta. Cuando ella abre la puerta, adivine quién era, pastor. Su hijo. Era su hijo. Ah. Y no era el alma de él, no. En carne y hueso, vivo. Regresó de la guerra, pero no tenía una piernita. Efectivamente, había sobrevivido. ¿Usted, pastor, se imagina el choque de esta mujer? Realmente no se estaba comunicando con su hijo.
se estaba comunicando con el propio Satanás. Imagínate tú esto. Y creo que, bueno, imagino que para la mujer también fue una gran enseñanza, ¿sí? Miren, Satanás hace que muchas veces el camino parezca fácil, sencillo. Él dice, voy a hacer esto para que las personas sientan que todavía tienen a esa persona a su lado. Pero les quiero decir algo. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 24, que Satanás se va a disfrazar como un ángel si es necesario para engañar, aún así sea a los escogidos. Por eso, por favor, queridos jóvenes, hay que tener cuidado. Ahora, pastor, ¿Dios realmente se preocupa cuando pasa una situación así? Claro que sí. Él no solo se preocupa, Él seca tus lágrimas. Pero imagínense ustedes, si por un momento nos despertáramos y nosotros no tuviéramos ninguna esperanza aún después de la muerte, ¿cómo fuera nuestra vida? Claro, o sea, fuera una vida Sí. de incertidumbre, de decir, ¿y ahora qué va a pasar? Pero Dios nos ama. Eso sí es una esperanza. Claro, en el momento tal vez nos cuesta. Y quiero decirte que si derramas lágrimas, que si estás pasando por un proceso de duelo, tranquilo que Dios también allí te entiende. Es un proceso por el cual tú estás viviendo. Pero es importante que tú tengas claro qué es la muerte para uno saber qué sucede realmente. Sí, y la Biblia es muy Sí. clara. Me gustaría que leamos un texto, que es un texto clave, un texto que siempre lo debemos tener presente. Eclesiastés capítulo 12 y el versículo número 7. Uno de los textos que nos deja como en evidencia qué es la muerte según la palabra de Dios. Eclesiastés 12, 12:7. 12:7 nos menciona, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Muy bien. Ya, Laurita, tú nos adelantaste un poco Sí, de lo que es la muerte, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí con el tema de la muerte es que nosotros fuimos creados del polvo o del barro. Eso se queda de donde salió, en el polvo y en el barro. Pero aquí viene algo interesante. La Biblia dice en Génesis que el hombre no fue un ser vivo hasta que Dios no le dio el aliento de vida. El aliento de vida es lo que dio al hombre el poder ser un ser viviente. Ahora, cuando una persona muere, el polvo, ¿a dónde vuelve? A la tierra, porque de ahí fue concebido, sí. ¿sí? El polvo, pero el aliento de vida vuelve a quién? A Dios, Dios. el quien lo dio. Y ahí donde la gente se confunde. El aliento de vida, la gente dice, no, el aliento de vida es como esa alma que ronda por ahí. No, el aliento de vida vuelve únicamente a Dios. Y hay algo también interesante, pastor, y es cómo el enemigo engaña a la persona de seguir insistiendo en la muerte. Personas que le pagan rituales para que su ser querido salga del infierno o del más allá y vaya al cielo. Personas que económicamente pagan, que siguen orando, pero lo que más entristece es no tenemos que estarle orando a la muerte, a alguien que ya murió, porque ya lo que fue, fue. Es decir, ya depende de lo que él haya hecho, si se salvó sí o no. Mejor ore por quienes quedaron vivos. Ore por usted. Ore por lo que está pasando. Pero no, el enemigo ha llevado a que el ser humano, cuando pierde su ser querido, pague para sacarlo de un lugar. ¿De dónde? No sé, pastor. ¿Cómo lo vamos a decir? Literalmente, pastor, se ha escuchado como el purgatorio, ¿no? Para Correcto. que vaya al cielo. Yo creo que Dios a uno no le cobra, pastor, para que lo salven a uno. La salvación no se trata de dinero. La salvación es individual. Así que la invitación es, oremos por quienes estamos vivos. Oremos por quienes en este momento seguimos luchando para poder seguir obteniendo esa salvación que Dios nos ha dado por gracia. Amén. Eso es lindo. Entonces recuerden, la persona muere, el polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida regresa a Dios, quien lo dio. Y esa es la muerte. Pero la Biblia va mucho más allá, porque la Biblia hace una alusión específica, ¿sí? O la compara con algo interesante. Primera de Tesalonicenses 4:13. Me gustaría, Laurita, que lo puedas leer, porque la Biblia se va a comparar a algo. Usa una figura muy interesante que la conocemos nosotros, pero en el contexto en el cual se escribió era mucho más reconocida o profunda. Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta figura que se usa para describir a la muerte? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira, interesante. Es como un ejemplo, sí, una figura representativa a la muerte. Un sueño, sí, un sueño. Antiguamente en la cultura hebrea, ellos lo entendían muy bien
porque para ellos cada vez que descansaban y se levantaban, ellos agradecían a Dios y decían gracias a Dios por la vida, porque ellos sentían que el estar descansando y el nuevamente abrir los ojos y volver a la vida, ¿sí? O sentir que Dios les dio nuevamente esa bendición de existir, eso para ellos era algo súper importante. Ellos estaban descansando en un sueño profundo, ¿sí? Dios los mantuvo sanos toda la noche, no pasó nada. Y al siguiente día, Señor, gracias porque puedo respirar, porque me diste la vida, porque me amas. El don de la vida. Lindo. Para mí esto es una de las mayores bendiciones que hay en la palabra de Dios. Y pastor, de pronto no quiero tampoco malinterpretarme con lo de ahorita y es, entonces a Dios no le importa mi dolor y tengo que seguir con mi vida normal sabiendo que mi papá, mi mamá o mi ser querido murió. No. A lo que nos referimos es que nuestra oración o eso que tanto estamos colocando en empeño de que la persona salga de allí, mejor oremos para decir, Dios, dame la sabiduría. Quítame este dolor, alivia el dolor que estoy sintiendo por esta pérdida y dame la esperanza de que te voy a ver y que todo este dolor que estamos sintiendo como familia ya no va a existir. Correcto. Así, ahí debe estar nuestras fuerzas, ahí debe estar nuestra mente y nuestro corazón conectados con Dios para que nos dé las fuerzas que nosotros ya no tenemos al perder un ser querido. Dios comprende nuestras lágrimas. Sí. Y si estamos hablando de un sueño, esa figura que se utiliza para la muerte, entonces si estamos hablando de un sueño también tiene que haber un despertar en algún momento. Sí. Y ese despertar no es cuando uno muere, ese despertar es un momento específico y lo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y es uno de los versículos que más lo he escuchado al momento de que uno está pasando por esos tipos de depresiones o ese tipo como la muerte que uno vive. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Laurita, si tú nos puedes dar lectura de este lindo pasaje, ¿qué nos dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y entonces ahí dice en el texto que Jesús cuando regrese por segunda vez, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ese es uno de los versículos que más me encanta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. De eso sí habla la Biblia, de la resurrección, pero en la venida de Jesús. De quienes le aceptaron. Así es, así es. Por eso, en esta vida que Dios nos da, tenemos que acercarnos a Él, depender de Él y también entender que aún después de la muerte hay una esperanza. Es la bendita esperanza de la resurrección cuando Jesucristo venga por segunda vez. Lo que tú dijiste la última es clave, importante. Y mientras eso pasa, cuando tal vez perdimos a un ser querido, tenemos que orar a Dios para que nos fortalezca, ¿sí? Para que nos dé fe, para que nos permita estar tranquilos. Y eso Dios únicamente lo puede hacer. Muy bien, pastor, es cierto y es necesario también poder compartir con ustedes y es que la segunda venida de Cristo Jesús claramente nos motiva el hecho de que vamos a ver esas personas que nosotros queríamos mucho y que ya están muertos, pero algo principalmente que nos tiene que motivar el segundo regreso de Cristo Jesús es el que le vamos a ver. Le vamos a adorar y le vamos a tener ya tan cerquita, pastor, que todo ese dolor que sentimos aquí por pérdidas, por sufrimiento, por engaños, ese dolor va a desaparecer y ya no va a existir más la muerte. Así es. Y en la Biblia, por último, para finalizar, queridos jóvenes, la Biblia insiste y determina que una vez que se haya resucitado, que Jesucristo haya venido por segunda vez, vamos a heredar la vida eterna. Es algo que a nuestra mente tal vez no lo podemos comprender en la totalidad, pero eso es una de las mayores bendiciones que podemos tener. Dios quiere pasar con nosotros una eternidad completa. Y mientras eso sucede, nosotros tenemos que prepararnos para ese encuentro personal con nuestro Señor y Salvador. Dios quiere consolarte. Y si tal vez estamos hablando para algún joven en este momento que está pasando por alguna situación difícil, de una pérdida, recuerda que Dios te va a consolar. Y también recuerda que debes prepararte para ese encuentro con Jesús y que aún después de la muerte, para las personas que creyeron en Cristo Jesús, hay la bendita esperanza de la resurrección. Permíteme orar por ti, querido joven, en esta oportunidad. Cierra tus ojos y pidamos a Dios que nos pueda ayudar a mantener esta esperanza en nuestro corazón. Padre amado, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Padre, tal vez estoy hablando para algún joven que ha perdido a un ser querido, Señor.
pero aún en medio de ese dolor tú estás ahí presente consolando. Y también nos recuerdas que hay una bendita esperanza, la bendita esperanza de la resurrección cuando Jesucristo venga por segunda vez. Señor, que como jóvenes podamos eso atesorar en nuestro corazón, prepararnos para ese encuentro con Jesús y, Señor, poder creer que tú tienes el poder, Señor, para resucitar a aquellos que han confiado en ti y poder pasar, Señor, contigo una vida eterna. Gracias por estas lindas promesas que nos has regalado. Bendícenos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escucha todos los episodios de este estudio bíblico en esperanzacolombia.com. Sintoniza Esperanza Radio, la señal que toca tu corazón.